Bien, bueno, ahora ya vimos los factores básicos de protección, tiempo, distancia y blindaje. Ahora vamos a hablar de lo que son los blindajes fijos, básicamente lo que son los blindajes de la sala, ¿no? Las paredes de protección. En cualquier sala, cualquier equipo de radiodiagnóstico cuyo uso sea fijo, como un equipo fijo, debe de encontrarse dentro de un cuarto. Dentro de un cuarto, el cual debe estar debidamente protegido, ¿sí? Debe estar debidamente blindado. En cualquier sala con el equipo fijo, denme un segundo. Perdón. Les decía, entonces, en cualquier sala donde tengamos un equipo de rayos X fijo, todos los blindajes deben, es decir, me ha tocado ver salas de rayos X que tienen mamparas con rueditas como protección. Eso, de acuerdo a la normativa, no está permitido. Los blindajes forzosamente deben de ser fijos. ¿Sí? Ahora, todos los blindajes deben de estar debidamente calculados. El cálculo lo tiene que realizar un asesor especializado en seguridad radiológica que esté debidamente, tenga su permiso de COFEPRIS como asesor especializado. Como asesor especializado. Todos esos blindajes, ¿sí?, dependen de distintos factores. En base a todo lo que hemos venido platicando, hay factores que disminuyen la radiación y uno de ellos, dijimos, es la distancia. También el blindaje depende de una carga de trabajo, que se representa con la letra W, donde esta básicamente hace referencia a la cantidad de energía que se le está absorbiendo o que está generando un equipo de rayos X en un periodo de tiempo, ¿sí? Depende de un factor de ocupación, que básicamente se refiere a el área que vamos a proteger, ahorita lo vamos a mencionar más a fondo. Un factor de uso, donde el factor de uso se refiere básicamente a la cantidad de disparos que realizamos hacia una barrera en particular. Depende del material que nosotros seleccionemos para blindar y depende de la energía. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos blindar con lo que nosotros querramos, ¿sí? Lo único que va a variar es el espesor de ese material. Yo puedo utilizar plomo, yo puedo utilizar vidrio, yo puedo utilizar madera, concreto varitado, tabique, el material que guste. Dependiendo del material, va a variar el espesor que vamos a tener. ¿Sí? ¿Por qué razón depende de estos factores? Bueno, en el caso de la distancia, sabemos que es uno de los factores primordiales de protección radiológica. Como lo vimos en la sesión pasada, mientras más me aleje, más se disminuye la radiación y no es una relación lineal, ¿no? Sino la cantidad de radiación se atenúa al factor inverso cuadrado de la distancia. Entonces, mientras más grande sea mi sala, menos espesor de blindaje vamos a requerir. Y es importante mencionar que esta distancia de la que estoy hablando aquí, la consideramos del foco, es decir, de donde se genera la radiación, hasta 30 centímetros posteriores a la barrera. Es decir, nosotros consideramos que la gente donde estamos protegiendo, la gente no se encuentra pegaditos a la pared, sino normalmente mantenemos una cierta distancia de ella. De forma tal que consideramos esta distancia a 30 centímetros de la pared que estamos protegiendo, ¿no? Como lo vemos aquí. ¿Sí? Ahora, la carga de trabajo básicamente, ¿sí?, se refiere a la cantidad de energía que le estamos obteniendo a nuestro equipo de rayos X.
¿Cómo, ¿cómo lo calculamos? Pues es nuestra cantidad de pacientes que tenemos. Por eso se llama carga de trabajo. ¿Con qué técnicas utilizamos estos disparos? Por ejemplo, si yo en mi sala de rayos X dijera, pues yo tengo 50 pacientes por jornada laboral y a cada paciente le tomo 4 estudios y cada una de estas placas es tomada con una técnica de 100 miliamperes, medio segundo, y yo trabajo 7 días a la semana, es decir, no tengo descansos, la carga de trabajo para esa sala de rayos X sería de mis 50 pacientes por 4 placas cada uno, por 100 miliamperes cada disparo, por 0.5 segundos, por 7 días a la semana, son 70,000 miliamperes segundos por semana, porque cada disparo duró 0.5 segundos. Pero para fines de cálculos de blindajes, nosotros requerimos la unidad en miliamper minuto por semana. Simplemente digo, ok, divido los 70,000 entre 60 segundos que tiene cada minuto y esto me da una carga de trabajo de 1167 miliamperes minutos por semana. ¿Sí me explico? Entonces, este valor es el que vamos a utilizar para realizar los cálculos de blindajes de nuestras salas de rayos X en base a esta cantidad de pacientes con estas técnicas. Perdón. Ahora, el factor de ocupación, yo les comentaba, el factor de ocupación se refiere a la zona que estoy protegiendo. Si yo, por ejemplo, aquí tengo un área de recuperación y aquí tengo una recepción, el factor de ocupación es cuánto tiempo se va a estar a encontrar en el área que quiero proteger con respecto al tiempo total de uso de mi equipo. Es decir, si yo en área de recuperación tengo aquí, por ejemplo, una enfermera, pues nosotros consideramos que la enfermera está ahí durante toda su jornada laboral. Quiere decir que todo el tiempo que trabaje el equipo va a estar en esta área la misma persona. El mismo caso en área de recepción. La misma persona está recibiendo a los pacientes en la jornada laboral. De forma tal que entonces decimos, en donde se encuentre todo el tiempo la misma persona, mi ocupación es total del 100%. A ese 100% le asignamos el valor de 1. ¿No? ¿Qué áreas consideramos como ocupación total? Oficinas, salas de personal, recepción, ¿sí? Distintas áreas. Ahora, por ejemplo, en el caso de pasillos, donde a lo mejor todo el tiempo hay gente, ¿no? Pero normalmente un pasillo es el camino para llegar a un lado. Entonces, siempre puede estar pasando gente, pero siempre va a ser gente distinta. De forma tal que entonces, en el caso de los pasillos, podemos determinar un factor de ocupación parcial, donde solamente el 25% del tiempo que se encuentre, se va a encontrar en ese pasillo la misma persona con respecto al tiempo total de uso del equipo. Es decir, si mi jornada laboral es de 8 horas, el 25% son 2 horas. Quiere decir, en ese punto se va a encontrar la misma persona durante 2 horas con respecto a las 8 horas que funciona el equipo en mi jornada laboral. Y le podemos dar un factor de uso o de ocupación ocupacional, ocasional, perdón, cuando solamente una pequeña fracción de tiempo se encuentra ahí la misma persona. Es decir, rara vez, ocasionalmente se encuentra ahí la misma persona. Normalmente le decimos un 16avo, ¿no? Punto, más o menos el 6.2% del tiempo. ¿A qué áreas les podemos dar este factor de ocupación ocasional? Pues a una sala de espera se le puede dar todavía el factor ocupacional. Aunque todo ya esté llena,
pero yo nada más voy, atienden a mi paciente y me salgo, ¿no? A mi familiar y me voy. Entonces, realmente a la sala de espera sí se le puede dar un factor de uso, de ocupación ocasional. Estacionamiento lo mismo, yo nada más voy, me estaciono y me muevo de mi coche. Entonces, a eso nos referimos con el factor de ocupación. Y este es un punto importante para poder determinar el blindaje. El factor de uso, este se refiere a los disparos del equipo, a una barrera primaria, donde decimos, es el porcentaje de disparos que realizo hacia una barrera en particular. En el caso del factor de uso decimos, ok, mi barrera, si yo tengo en mi sala de rayos X dos barreras primarias, que puede ser el Buki de pared y el Buki de mesa, entonces simplemente digo, del 100% de disparos que realizo, entre el número de barreras primarias me da un 50% para cada una de las barreras, es decir, 0.5. A eso se refiere el factor de uso. En cuanto a la energía, este también es uno de los factores primordiales en cuanto al espesor del blindaje, porque, ¿qué dijimos que nos da el kilovoltaje? ¿El poder de qué? El poder de la radiación de atravesar o de penetrar en la materia, ¿cierto? En esta gráfica nosotros vemos 1, 2, 3, 4, 5 curvas. Esta curva es para 50 kb, 75 kb, 100 kb, 150 y 200 kilovolts. Nosotros calculamos con los factores que acabamos de mencionar un factor de transmisión B. Teniendo este factor, yo voy a determinar, a ver, el equipo que voy a instalar es un mastógrafo. Y el mastógrafo no trabaja con más de 50 kilovolts, entonces ocupo la curva de 50 kilovolts. Si mi factor de transmisión fue de 1 por 10 a la menos 3, aquí lo tenemos. Entonces yo digo, aquí cruza con la curva de 50 kilovolts y aquí tenemos el espesor que vamos a utilizar para calcular el blindaje de, ¿cómo se llama? De una sala de mastografía. Ah, pero si mi factor de transmisión fue el mismo, 1 por 10 a la menos 3, pero es para un equipo de rayos X simple, de alta potencia, que trabaja hasta con 150 kilovolts, lo vengo, y donde cruza con mi gráfica de 150, ahí decimos, ah, pues el espesor es de 0.3 centímetros de plomo. Fue el mismo factor de transmisión, pero el espesor es muy distinto y es básicamente por la energía de la radiación, o el poder que tiene la radiación de penetrar en la materia. Ahora, yo sí, como les decía en un inicio, pueden seleccionar el material que gusten. Si yo, por ejemplo, en mi cálculo me dice, ah, para un equipo que trabaja con 100 kilovolts, yo requiero 1 milímetro de plomo, y pues yo en esta tabla puedo ver equivalencias, donde les digo, pero la pared donde quiero blindar ya está construida y tiene un espesor está construida con tabique rojo recocido. ¿Cuál es el espesor de un tabique rojo recocido? Son aproximadamente 13 centímetros. Entonces, si mi cálculo era 1 milímetro de plomo y yo tengo 13 centímetros de tabique rojo recocido, pues aquí se está cubriendo porque 1 milímetro de plomo es equivalente a 120 milímetros de tabique rojo recocido. No del hueco, el que es rojo el recocido, el macizo. O 12 centímetros del mismo tabique. Entonces, con eso ya ni siquiera requiero ponerle más blindaje, ¿no? De aquí la importancia siempre de realizar la memoria analítica antes de blindar, porque ahí se pueden ahorrar mucho dinero si consideramos lo que ya se tiene en las paredes. Ahora, también es importante en cada una de nuestras áreas de trabajo, tenemos que clasificar todo nuestro gabinete. Tenemos que ver cada zona
medir su riesgo radiológico, ¿sí? Para poder clasificar qué tipo de zona es, zona controlada, zona no controlada o zona supervisada. Donde la zona controlada se define como la que tiene el mayor riesgo, por eso es controlada, tiene el mayor riesgo radiológico. Por esta razón, cualquier persona que se encuentre ahí requiere tener ciertas características, como es que esté preparada en ciertos temas, que esté capacitada, que utilice dispositivos de protección, ¿sí? Lo que sea necesario, que esté ya bien definido por cada uno de nuestros gabinetes. Nosotros también podemos decir entonces que la zona controlada es una zona donde solamente se va a encontrar el personal ocupacionalmente expuesto. Es POE, perdón, aquí se pegó. POE. ¿Sí? En caso de ser necesario que se encuentre otra persona, como es el paciente o como es algún acompañante, también puede estar dentro de la zona controlada. Sin embargo, solamente lo podrá hacer cuando está acompañado del personal ocupacionalmente expuesto, es decir, del técnico radiólogo. La zona supervisada se define como una zona en donde los niveles de exposición son equiparables con el fondo natural, son suficientemente bajos, ¿sí? Y si bien no se requieren medidas específicas de protección, sí son áreas que deben de estar vigiladas. ¿Por qué? Porque también las definimos como las áreas que nos dan acceso hacia las zonas controladas, ¿no? Muchas veces en los hospitales están las áreas de espera, tienen su recepción, hasta que llamen al paciente, va a ingresar, ingresa por un pasillo que le permite el acceso a las salas de control, a la sala de rayos X. Entonces, ese pasillo de acceso es al que se le llama zona supervisada. Y por último, la zona no controlada, ahí sí, es donde los niveles de radiación son equiparables con el fondo natural de radiación. Y por esta razón no se requiere ningún tipo de medida específica protectora, y en donde se puede encontrar cualquier persona, ya sea POE, público en general, pacientes, acompañantes, ¿sí? Sin ningún problema. Aquí lo vemos en esta imagen, donde decimos, pues mi sala de rayos X es una zona controlada, porque aquí es donde los niveles de radiación son más elevados. Si yo tengo un acceso aquí, por decir algo, en esta área, a través de un pasillo al transfer, para entrar a una sala de hemodinamia, este pasillo se considera zona supervisada. Y en el caso, por ejemplo, de un pasillo, de un área de recuperación, de una sala de espera, se le llama zona no controlada. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Ahora, en base a esto, debemos definir lo que es una memoria analítica. El nombre como tal, memoria analítica, es porque es un documento que se debe resguardar, ¿sí? Por eso se llama memoria, queda ahí guardado. Y analítica porque básicamente en este documento es donde el asesor especializado en seguridad radiológica analiza la sala de rayos X, sus colindancias, el equipo que van a instalar, la carga de trabajo que van a tener, para poder hacer un cálculo y decirles, pues tal pared requiere tal blindaje, tal pared tal blindaje. Y por eso se llama analítica, porque estamos analizando esa información. En el documento de la memoria analítica, la información mínima que debemos de tener, ¿cuál es? Pues el plano de la instalación, en donde se vea claramente cuáles son las colindancias. ¿Sí? Se especifique, pues aquí es sala de recuperación, aquí es séptico y RPBI, aquí es un pasillo principal, aquí son quirófanos, arriba son consultorios, abajo es estacionamiento, o es suelo firme, ¿sí?
La memoria analítica debe estar claramente identificado con qué estoy colindando. ¿Para qué? Para poder indicar en estos puntos dónde estoy haciendo el cálculo del blindaje. Cabe aclarar que siempre para los blindajes utilizamos la línea el punto más cercano al foco, la línea recta. Varias veces me han dicho, oye, ¿por qué no lo calculaste por acá o por acá? Porque esta línea es más larga que esta y esta también es más larga que esta. Siempre debemos de utilizar la distancia más corta con fines de protección radiológica. ¿Por qué es importante que se vean cuáles son las colindancias? Porque ahí determinamos qué tipo de persona hay, si es POE, si es público, cuánto tiempo va a estar ahí la persona. Entonces, por eso es muy, muy importante el plano. Ahora, debemos de poner también, entonces, para cada una de las paredes, especificamos, pues es la pared 1 que colinda, en este caso, en este ejemplo, con una sala de rayos X, llamada sala de rayos X número 2. Al ser una sala de rayos X, sé que es una zona controlada. Y aquí nosotros vamos a colocar el límite, ¿sí?, de dosis que vamos a permitir. Debemos recordar, ¿qué les dije que hace un blindaje? ¿Para qué se diseña un blindaje? ¿Para qué les dije que se diseñó un blindaje? Un blindaje no se diseña para detener toda la radiación. El blindaje se diseña para atenuarla a valores aceptables. Entonces, cuando hacemos un cálculo de blindaje decimos, pues si esta es una zona controlada, pues yo sé que el límite de dosis para mi zona controlada es de 0.04 miligrays o centigrays, ¿sí? De forma tal que entonces vamos a decir, yo voy a calcular esta pared para que en ese punto en específico no haya más de 0.04 milisievert por semana. Yo voy a calcular para este valor, no para 0, sino para 0.04 milisievert por semana. ¿Sí? Por eso es importante saber si es zona controlada o no. En nuestra tabla también ponemos, pues el factor de ocupación y el factor de uso, así como la distancia que estamos utilizando para el cálculo. ¿Okay? Teniendo toda esta información, realizamos nuestros cálculos, ahí hacemos nuestras operaciones y determinamos el resultado para el espesor del blindaje, de forma tal que les debemos de entregar en su memoria analítica una tabla donde se especifiquen los resultados, un resumen de resultados. Decimos, pues la barrera 1, la pared 1 que colinda con la sala de rayos X, que es una barrera primaria, debe de llevar un espesor de 1.8 milímetros de plomo. Pero esos 1.8 milímetros de plomo yo los puedo sustituir por 1.5 centímetros de tabique rojo recocido. O también los puedo sustituir por 12.4 centímetros de concreto común y corriente. Cualquiera de estos espesores, mientras cumplan con la densidad que se está mencionando, nos va a dar la misma protección radiológica. ¿Me explico? Ahora, muchas veces pensamos, pero ya quien me vendió el equipo me dijo que con que le ponga tanto es más que suficiente. ¿Para qué hago la memoria analítica? Bueno, primero que nada, la memoria analítica es algo que les va a solicitar COFEPRIS cuando den de alta su equipo y sacar su permiso de operación. Entonces, es algo que realmente no se van a ahorrar. Yo lo que siempre les comento es, antes de blindar, pídanle a su asesor que les haga la memoria, porque ahí es donde sí se pueden ahorrar una buena cantidad de dinero. Si yo, por ejemplo, siempre les he dicho, en el caso de mastografía,
Si la sala donde van a instalar el mastógrafo es, ¿cómo se llama? Está construida con tabique rojo recocido, esa sala ya no requiere más blindaje. Prácticamente se los podría asegurar. De todos modos hay que hacer el análisis, ¿verdad? Por el tamaño. Pero prácticamente les podría asegurar que no requiere ningún blindaje adicional. Y ahí ya se ahorraron una buena cantidad de dinero. Ahora, también es importante que siempre que ustedes ya realizaron el cálculo de blindajes, ya blindaron, ya les instalaron su equipo. Bueno, antes de esa parte, el blindaje, ¿sí? Cuando ustedes lo colocan, donde se unan dos o más blindajes, el blindaje no debe quedar nada más junto. Debe quedar traslapado por lo menos por 1 centímetro de distancia. ¿Por qué razón? Sobre todo si utilizamos láminas de plomo, si nada más las juntamos y se mueven, se va a despegar y por ahí puede haber fuga de radiación. Pues por eso se solicita que vayan traslapados. Esto sobre todo, ¿sí? Donde hay marcos de puertas, marcos de ventanas, juntas constructivas, aquí es donde realmente encontramos más problemas con los blindajes. Más que en las paredes, es en las uniones de los blindajes. Entonces, ojo con ese punto. Ahora sí, ya que el equipo fue instalado, ya blindaron. Primer paso, blindar. Segundo paso, instalar el equipo. Tercer paso, tenemos que verificar que los blindajes que instalaron realmente estén cumpliendo con su objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Reducir los niveles de radiación en las colindancias a valores aceptables dependiendo si es para POE o si es para público. A esto le llamamos levantamiento de niveles de radiación. Insisto, antes de empezar a operar de forma normal, hay que hacer esta verificación. Básicamente es para checar que el blindaje esté cumpliendo con su objetivo. ¿Sí? Todas estas mediciones deben de estar debidamente documentadas y en nuestro reporte debemos de tener el procedimiento utilizado para medir. Básicamente el procedimiento es que siempre vamos a realizar los disparos hacia un volumen de agua. ¿Por qué agua? Para que existan buenas condiciones de dispersión. El agua simula el cuerpo de un paciente. Si nosotros no ponemos un dispersor, los niveles que vamos a medir van a ser más bajos. Entonces sí es importante que utilicemos o hagamos los disparos hacia un volumen de agua. Luego debemos de tener un plano de la sala que estamos midiendo, donde marquemos cada uno de los puntos en donde estamos midiendo. Por ejemplo, en este ejemplo, valga la expresión, el punto 1 es la ventana de observación. Aquí está mi ventana de observación. El punto 2 es el marco de la ventana. Ah, pues aquí está el marco de la ventana. El punto 3 ya es la pared de mi sala del área de control. El punto 4, una pared que da hacia una sala de espera. El punto 5, el marco de la pared que da hacia de la puerta que da hacia la sala de espera. Pues hay que marcar perfectamente cada punto donde estamos midiendo. En la misma tabla de resultados ponemos qué punto es, con qué colinda, el factor de uso, factor de ocupación y la medición que obtuvimos con nuestro detector de radiación. Normalmente los detectores que utilizamos miden en tasa de exposición. A mí me interesa obtener un resultado en tasa de dosis equivalente. Entonces, en base a la medición obtenida, hacemos una serie de cálculos para decir, como nuestra carga de trabajo está expresada en miliamperes minuto por semana, que nosotros vamos a obtener, de acuerdo a nuestra medición, nuestro cálculo, la dosis equivalente semanal HS, 0.117. Pero recuerden que dijimos, para fines de protección radiológica, consideramos que trabajamos 50 semanas al año. Entonces simplemente multiplicamos nuestra dosis semanal por 50 semanas al año y obtenemos nuestra dosis anual. Ahora sí, decimos, el área donde medí
fue la ventana de observación. Aquí quien se encuentra es personal ocupacionalmente expuesto. En el área de control no hay público, solamente hay POE. ¿Cuál es el límite de dosis para el POE? ¿Quién se acuerda? 50 milisievert. 50 milisievert. Si nosotros medimos 5.83, estamos casi 10 veces por debajo del límite y por eso decimos que el resultado, el valor, es aceptable. El valor es aceptable porque estamos por debajo del límite de dosis. Sin embargo, por ejemplo, lo que les decía, donde más fallas encontramos es en las uniones de distintos blindajes. Decimos en el marco de la puerta que da hacia la sala de espera, medimos 56 mililuens, casi 5 veces más que en la ventana de observación. Esto nos da un total de 0.151 milisievert por semana y por 50 semanas al año 7.55 milisievert al año. Sin embargo, al colindar con sala de espera, ¿qué tipo de personas se encuentra ahí? Público. El límite de dosis para el público es de 5 milisievert por año, de forma tal que entonces la medición en este punto no es aceptable. Ahí hay fuga de radiación. Es importante que este tipo de casos se tienen que corregir a la brevedad posible. ¿Por qué? Cuando COFEPRIS hace verificaciones, ellos pueden confiar en las lecturas si es que ya se hizo el levantamiento de niveles por algún asesor. Ellos pueden confiar en las lecturas del asesor o pueden también decir, ¿sabes qué? Yo no confío y voy a hacer mis propias mediciones. Si COFEPRIS hace mediciones y encuentra fuga de radiación, esa es razón suficiente para que en ese momento les pongan sellos de suspensión de actividades. Las fugas de radiación las consideran como algo de alto riesgo, por esa razón no lo permiten. Entonces, si un asesor les dice, ¿sabes que aquí hay fuga? Es imperativo corregirlo a la brevedad para evitar que exista esa fuga y no vayan a tener problemas con COFEPRIS. Ahora, la memoria analítica y el levantamiento de niveles de radiación es un servicio que se tiene que hacer solamente cuando el equipo se instala, ¿no? Cuando el equipo es nuevo. ¿Por qué? Porque yo ya calculé un blindaje y se blindó para unas características del equipo, las cuales mientras no cambien, la memoria analítica sigue siendo válida. Sin embargo, si ustedes deciden cambiar de equipo o modificar su sala, volteo el equipo, tumbo una pared para hacerla más grande o más pequeña, en ese caso, ahí sí tenemos que volver a hacer la memoria analítica, porque ya no son las mismas condiciones. Lo mismo ocurre con el levantamiento de niveles de radiación. Si yo ya verifiqué una vez mi blindaje y está en buenas condiciones, no hay razón que me haga sospechar que después ya no va a estar en buenas condiciones. A menos ¿sí?, que por una catástrofe natural, como puede ser un sismo, ¿sí? Si después del sismo yo encuentro fracturas en mis paredes, bueno, ahí sí podríamos decir, pues hay que volver a hacer el levantamiento de niveles, nada más, no la memoria analítica. El puro levantamiento de niveles para verificar si en esas cuarteaduras hay fuga de radiación o solamente son cuarteaduras superficiales. De ahí en fuera, si no hay ninguno de estos supuestos como cambio de equipo, modificación a la instalación o daños ocasionados por catástrofes naturales como sismos, la memoria analítica y el levantamiento de niveles siguen siendo perfectamente válidos. Lo único que sí hay que estar haciendo periódicamente es el control de calidad. Ese sí. Pero memoria analítica y levantamiento solamente una vez. ¿Vale? ¿Alguna
¿Hasta aquí? Bien, ahora, en nuestras salas, en todos nuestros áreas de un laboratorio de diagnóstico, como en todos lados, pues debemos de tener debidamente señaladas las distintas áreas, como zonas controladas, no controladas, pero también la norma nos especifica que debemos de darle cierta información a nuestros pacientes, de forma tal que debemos de contar con una señalética. Primero, el símbolo internacional de radiación que todos conocemos, pues fue diseñado por un ingeniero mecánico, Cyril Orly, que trabajaba en el Departamento de Radiaciones de la Universidad de Berkeley en 1946. A la fecha no se sabe exactamente cuál es el significado real del símbolo, pero la teoría más fuerte es que una fuente puntual isotrópica que está aventando radiación hacia todos lados. Este realmente fue el diseño original, ¿no? Este símbolo de radiación en un fondo azul, y esto significaba que era una zona con peligro de radiación. Posteriormente, conforme fueron avanzando los señalamientos, se empezó a crear una normativa. Dentro de esa normativa nos dice que el triángulo, a lo que hace referencia el triángulo en cualquier área, lo que hace referencia es a peligro. Si ustedes encuentran un triángulo con un rayo, ¿sí?, como la figura de un rayo, significa peligro, te puedes electrocutar. Si ustedes ven un triángulo y el trébol radiactivo es peligro, te puedes exponer a radiación. Entonces el triángulo, el trébol radiactivo significa radiaciones, y en el caso del triángulo significa peligro. Todo lo referente, el símbolo internacional de radiación, como su nombre lo dice, es un símbolo. ¿Por qué se utilizan los símbolos? Porque a lo mejor hay gente que no sabe leer ni escribir, y que también es necesario que en algún momento se vayan a hacer un estudio. Entonces, si nos toca una persona así que no sabe leer ni escribir, por lo menos si ve un símbolo, es más fácil que lo reconozca a un texto. Entonces, de ahí que se utilizan en muchos aspectos estos símbolos. Por eso también debe de contar con las mismas características. Todas estas características se especifican en la NOM 026 de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la que nos dice, pues la forma geométrica es cuadrada, el fondo es amarillo, el contraste es magenta, ¿no?, que también se acepta en negro, pero es negro o magenta. Entonces, tiene esas características que no debemos de modificar. Ahora, de acuerdo a la NOM 229, yo les comenté, es necesario que se coloque información para todos los pacientes junto con la simbología. Sin embargo, la simbología se especifica en la NOM 026, y el texto que debe de llevar ¿cómo se llama? La señalética, se especifica en la NOM 229 y en qué área debe de ir cada uno. Por ejemplo, en la sala de espera nos dice que debemos de tener un letrero que diga, si existe la posibilidad de que usted se encuentre embarazada, informe al médico o al técnico radiólogo antes de hacerse la radiografía. Este debe estar en un lugar visible para todos los pacientes en la sala de espera. Aparte de que como el técnico le debe de preguntar si existe la posibilidad de embarazo, debe de estar el letrero ahí claramente en la sala de espera. Debemos de tener en la puerta de acceso a la sala una luz roja. Y aparte de la luz roja, debemos de tener un letrero que diga, cuando la luz esté encendida, solamente puede ingresar personal autorizado, símbolo internacional de radiación y radiaciones zona controlada. Cabe aclarar que el foco no forzosamente, no es forzoso que esté conectado al equipo y que solamente prenda durante el disparo, ¿no? Puede ser un interruptor donde ustedes llegan en la mañana, prendan el interruptor y se mantiene todo el día
la luz encendida. No pasa nada. Dentro de la sala de rayos X debemos de tener un letrero que diga, en esta sala solamente puede permanecer un paciente a la vez. Igual, visible para todos y cada uno de los pacientes. Y en el área de sanitarios y vestidores, un letrero que diga no abrir esta puerta a menos que lo llamen, siempre que estos den acceso a la sala de rayos X. Su letrero, no abrir esta puerta a menos que lo llamen, símbolo internacional de radiación y radiaciones zona controlada. Cabe aclarar que todos los letreros deben de estar visibles. Yo siempre recomiendo que los pongan a la altura de la vista de una persona de estatura promedio. Yo me jacto de tener excelente vista y me ha tocado salas de rayos X que tienen arriba de la puerta el letrero solamente personal autorizado y aparte con letra muy chiquita que yo hasta a mí me cuesta trabajo leer. Pero imagínense una persona que no tiene buena vista, nunca lo va a leer ni va a subir la mirada. Entonces todos deben de estar a la altura de la vista de una persona de estatura promedio para que sea más fácil que cuando se acerquen lo lean, si lo vean y lo entiendan. Entonces, por eso aquí siempre hago hincapié, debe de estar visible para todos y cada uno de nuestros pacientes. ¿Sí queda claro hasta aquí? ¿Alguna duda o comentario? ¿No? Ok. Bueno, pues nuestro último tema, que es la dosimetría personal. Básicamente, ¿cuál es la función que tiene un dosímetro personal? ¿Quién sabe? El objetivo de utilizar un dosímetro personal es el de proporcionar al POE la información sobre la dosis de radiación que está recibiendo durante su trabajo. Para poder lograr este objetivo requerimos utilizar el dosímetro de forma adecuada, que sea un dosímetro pues que tenga un buen sistema de detección y un buen sistema de medición, ya que existen distintas dosimetrías, pasiva o no pasiva, ¿sí? Entonces, debe tener un sistema de detección adecuado y también un sistema de medición adecuado. Básicamente el dosímetro lo único que hace es cuantificar. No nos protege como tal. Se le llama sistema de protección porque nos da la información de lo que recibimos y podemos mejorar nuestras prácticas laborales para disminuir la dosis. Sin embargo, eso no significa que nos sirva realmente como un protector. Hay gente que literalmente me ha dicho que no requiere usar mandil porque trae dosímetro puesto, ¿no? Que los rayos X le dan la vuelta gracias al dosímetro. Y no es cierto. Yo si me pongo a mi dosímetro, no uso mi mandil y me pongo a hacer fluoroscopía dentro de la sala, yo voy a recibir toda esa radiación. Entonces el dosímetro no nos protege, nos informa de la dosis que estamos recibiendo en nuestro trabajo. Entonces siempre debo de utilizar, independientemente de mi dosímetro, también debo de utilizar mis sistemas de protección radiológica. Como les mencioné en la primera sesión, en 1907, Sidney Rush fue el primero que solicitó que las personas utilizaran películas radiográficas para poder determinar la dosis de radiación que recibían. Sin embargo, no fue sino hasta la década de los 40 cuando realmente se empezó a utilizar ya con este fin de utilizarlo como sistema de medición de radiación. Fue cuando se diseñó ya de forma más formal, valga la expresión, lo que es el dosímetro personal. Ahora, esta parte de la dosimetría personal no es algo que alguien se sacó de la manga, sino es algo que está debidamente normado. En el caso de nosotros, para radiodiagnóstico, se especifica en la NOM 229 que nos dice quién tiene la obligación de qué. Si en el punto 17.7
nos dice que el titular, es decir, nuestro patrón, tiene la obligación de establecer un programa de vigilancia radiológica ocupacional. Y este programa debe de incluir a todo el personal ocupacionalmente expuesto y nos debe permitir realizar evaluaciones anuales y mensuales de la exposición de cada trabajador. En el siguiente punto nos dice que este numeral anterior, básicamente, como es un sistema que no hacemos directamente en nuestra unidad de trabajo, sino que contratamos a un prestador de servicios, quien me brinde el servicio debe de contar con una autorización por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Sin embargo, esta comisión no da permisos. Esta comisión básicamente cuenta con un programa de supervisión de servicios de dosimetría personal, donde ellos lo que hacen es recibir periódicamente dosímetros de un prestador, ellos los irradian a dosis que solo ellos conocen, el prestador de servicio les reporta la dosis y comparan cuánto me reportaste contra cuánto irradié y te digo qué porcentaje de error tienes y si por ese porcentaje de error tu dosímetro funciona o no, tu servicio es adecuado o no. Ellos no autorizan, solamente dicen, ok, tu servicio pasa o no pasa mi verificación voluntaria. No es obligatoria, es una verificación voluntaria. Entonces, realmente, insisto, aquí no se requiere, no autoriza la comisión, eso es importante. Ahora, en el siguiente punto, aquí también varias veces me han preguntado, oye, ¿quiénes son POEs? Pues la definición de POE es cualquier persona que por razón de su trabajo se expone a radiaciones ionizantes. Pero también se dice dentro de la propia definición que no todas las personas necesariamente serán consideradas POEs. Las personas que esporádicamente se expongan a las radiaciones ionizantes no necesariamente serán considerados POEs. El problema es que la norma no dice qué es esporádico. Una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año. ¿A qué se refiere esporádico? Ese es el problema. Entonces, de aquí muchas veces a muchas personas que hacen ortopedia 2 veces a la semana con arcos en C, pues ya no, pero tú no eres radiólogo, entonces tú no requieres dosímetro. La norma sí nos dice, los médicos radiólogos y otros especialistas cuyo trabajo principal es la fluoroscopía, también deben estar sujetos a vigilancia radiológica individual y tienen la obligación de portar su dosímetro personal a la altura del tórax, por debajo del mandíbula. Y eso es bien, bien importante. Ahora, ¿cómo se debe de utilizar su dosímetro? Durante nuestra jornada de trabajo. Yo lo debo de portar. Una vez que terminó mi jornada de trabajo, yo debo de resguardar mi dosímetro sin sacarlo de mi área laboral. ¿Sí? Pero sí lo debo resguardar en un lugar seguro y exento de radiaciones, es decir, fuera de la zona controlada. ¿No? Yo tuve casos donde me reclamaba una persona, ¿por qué salgo más alto que mis compañeros? Este dosímetro no sirve. Le digo, pues es que si está saliendo más alto que tus compañeros, es porque se está exponiendo el dosímetro. Ya hasta que fuimos a su centro de trabajo a ver cómo estaba trabajando, resulta que él guardaba su dosímetro en el locker, pero los lockers estaban dentro de la sala de rayos X. Digo, entonces cuando tú te vas, entra al siguiente turno y ellos trabajan, tu dosímetro se está exponiendo. Pues por eso la importancia de guardarlo fuera de la zona controlada. Ahora, otro punto importante es que además de la dosimetría personal, el titular está obligado a llevar un programa de vigilancia médica del trabajador, del personal ocupacionalmente expuesto, donde por lo menos una vez al año se le tienen que hacer sus estudios clínicos
mismos que tienen que ser revisados y evaluados por un médico que tenga experiencia en medicina del trabajo y en efectos de la radiación, para que sea el médico quien nos diga, ¿sabes qué? Si eres apto o no eres apto para trabajar con radiaciones ionizantes. Y por último, toda esta información que obtenemos anual y mensualmente, tanto de la dosimetría como de la vigilancia médica, es tan importante que debemos de resguardarla hasta por 30 años, terminada la relación laboral. Es decir, una vez que yo deje de trabajar, esta información la deben de resguardar por 30 años en mi lugar de trabajo. ¿Por qué razón creen que se deba resguardar hasta por 30 años después de que deje de trabajar? ¿Por qué creen? Los efectos estocásticos son efectos a largo plazo, ¿no? Que les dije, pueden ser años, décadas. Pues por esta razón esta información se debe resguardar 30 años, toda nuestra información de dosis, nuestros exámenes médicos, 30 años hasta que dejemos de trabajar en ese, después de dejar de trabajar en ese lugar. Ahora, eh, existen distintas tecnologías para poder brindar, tener un servicio de dosimetría personal. Eh, Cualquiera puede ser buena si se lleva de forma adecuada y si tiene buenos resultados en el programa de supervisión de la dosimetría personal. ¿Cuál es el problema? Sin embargo, cada una tiene sus pros y sus contras. La primera fue la dosimetría de película. La segunda tecnología que se creó fue el sistema TLD. El tercero fue el sistema OSL. Y el más actual hasta el momento es la tecnología DIS, por sus siglas en inglés, Direct Ion Storage. ¿Cuál es la diferencia entre estas cuatro? Básicamente, para mí la más importante es que esta última tecnología es un dosímetro electrónico que se lee automáticamente. Es decir, no requiero estar enviándolo a ningún lado a proceso de lectura, como es el caso del OSL, del DLD y de la película. ¿Esto qué ha provocado? Hay algunos prestadores de servicios que con el fin de tener menos chamba, están ofreciendo realizar lecturas trimestralmente hasta cuatrimestralmente. Yo les digo, bueno, en México siempre se ha hecho de forma mensual. Si bien no está especificado en ninguna parte de la normativa que sí seguro sea al mes, siempre se ha hecho mensual y es lo ideal, es lo adecuado. Ahora, nosotros basamos muchas de las normas en recomendaciones internacionales, sobre todo en normas españolas. Por ejemplo, en cuanto a las normas españolas, el Real Decreto 183 del 2001 estableció que todas las dosis recibidas por los trabajadores ocupacionalmente expuestos se deben determinar con una periodicidad no mayor a un mes, ¿sí? Para dosimetría externa, que es lo que hacemos. Entonces debe de ser mensual. En cambio, todos estos sistemas de película, TLD y OSL tienen la desventaja de que se tienen que enviar a lectura a la empresa cada mes. Hacemos un intercambio mensual de dosímetros y eso se puede volver algo complejo, sobre todo cuando se tiene un gran número de usuarios. Cada uno de estos sistemas pues basa su funcionamiento en lo que produce la radiación en ese material. En el caso de la película, pues basa su funcionamiento en lo que produce la radiación en una película radiográfica, que es su oscurecimiento. ¿No? Después de que se portó durante un mes, se revela
y tenemos que leer con un fotodensitómetro la cantidad de radiación que atraviesa, perdón, la cantidad de luz que atraviesa la parte oscurecida por la película. Ese oscurecimiento es el que es el que vamos a relacionar con la cantidad de radiación que recibió la película. En el caso del TLD, por su nombre es dosimetría por termoluminiscencia. A grandes rasgos, ¿cómo funciona? Es un cristalito muy pequeñito, como vemos aquí. Puede ser cuadrado, puede ser circular, puede ser polvo, donde básicamente cuando la radiación interacciona con este material, tenemos que los electrones están aquí tranquilamente. Cuando la radiación interacciona con ellos, estos son excitados y brincan a una banda de conducción, donde van a perder la energía que tuvieron y van a tratar de regresar a su banda de valencia. Sin embargo, en medio tenemos una banda prohibida que va a atrapar a los electrones. Una vez que el electrón cayó en esta trampa, solamente una fuerza externa lo va a lograr sacar de ahí, que va a ser el proceso de lectura. En este caso, ¿cuál creen que sea esta fuerza externa? Así por el puro nombre, termoluminiscencia, ¿cuál creen que sea esa fuerza externa? El calor. Estos dosímetros se tienen que someter a un procedimiento de calor del cristal. Se utiliza un equipo específico, se calienta el cristal y cuando llega a cierta temperatura empieza a liberar estos electrones. Regresan a su banda de valencia. Cuando regresan a esta banda, emiten una pequeña cantidad de luz. Esa cantidad de luz es cuantificada por un tubo fotomultiplicador que convierte la luz en corriente eléctrica. Realmente lo que nos está midiendo esta gráfica es corriente eléctrica y la cantidad de corriente que se esté cuantificando, ¿sí?, es una medida de la cantidad de radiación que recibió el dosímetro. ¿Qué ventajas tiene el TLD contra la película? Que mide un rango de dosis mucho más alto que el de película. Es relativamente fácil de obtener la lectura. Es un dosímetro durable y es reutilizable. La película solamente se puede utilizar una vez, ¿no? Ya hay que cambiarla cada mes. ¿Qué desventajas tiene? Que requiere un proceso fuera del sitio de trabajo. Es decir, cada mes yo lo envío a la empresa que me da el servicio, ellos lo leen, determinan la dosis y me mandan un reporte. Esa es la desventaja. Decimos que es un proceso de lectura destructiva porque cuando calentamos el cristal, liberamos todos los electrones y si lo quiero volver a leer, ya no voy a tener información. Entonces, por eso decimos es una lectura, es una prueba destructiva, porque ya no puedo volver a leer el dosímetro. ¿Sí? Luego viene el sistema de dosimetría OSL, como su nombre lo dice, es Optically Stimulated Luminescence, o luminiscencia estimulada ópticamente. Básicamente igual es un cristal, pero de otro material, puede ser óxido de aluminio u óxido de berilio. Básicamente este cristal funciona muy similar al TLD, sin embargo aquí lo que cambia es el proceso de lectura. En el caso del TLD se calienta, en este caso se ilumina y esa cantidad de luz va a lograr liberar solamente algunos de los electrones de sus trampas, haciendo que estos regresen a su banda de conducción emitiendo luz. Pero como solamente libera algunos de los electrones, ¿sí?, tiene la ventaja de que no pierde la información al ser leído. Yo lo puedo leer varias veces. A menos que caliente el cristal, ahí sí la pierde. Pero si es la pura luz, yo lo puedo leer varias veces sin mayor problema. ¿Qué desventajas tiene? Que es sensible a la luz, ¿sí? Su energía equivalente no es a tejido y
las incertidumbres en el fondo pueden plantear problemas de validez para dosis bajas. Realmente nosotros esperamos dosis sumamente bajas. Estos sistemas les llamamos dosimetría pasiva, debido a que tienen un proceso de lectura e interpretación fuera de nuestra área de trabajo, y se manda a otra empresa que nos presta el servicio. Y el problema con esta dosimetría es que genera, sobre todo con un alto número de usuarios, pues genera un problema de recolección y dispersión de dosímetros cada mes, ¿sí? Como se tiene que mandar a una empresa que a lo mejor está en otro estado, pues es el envío, tiene un costo, el tiempo que tarda en llegarles, el tiempo en que ellos lo procesan, el tiempo en lo que nos mandan los dosímetros nuevos del siguiente periodo, junto con el reporte de dosis, pues puede tardar hasta un mes, ¿no? Entonces tenemos un tiempo de espera muy largo para los resultados. Entonces de aquí aparte también otro problema que se estudió, ¿sí? En Estados Unidos se hizo un estudio donde se determinó que el 40% de los usuarios no regresan sus dosímetros a tiempo para su lectura, ¿no? Algunos se tardan 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses. Y es un porcentaje muy alto. Entonces, para evitar este tipo de problemas, se creó un dosímetro, ¿sí?, que se le llama DIS por sus características, que es Direct Ion Storage, o dosímetro de almacenamiento directo de iones. Básicamente este es un dosímetro, que es un dosímetro electrónico, que es una cámara de ionización miniaturizada, donde básicamente todo lo que está captando de radiación es como un detector de radiación, que toda la información la está resguardando en una memoria del dispositivo. Lo único que tenemos que hacer con este dosímetro es descargar la información a través de una aplicación móvil con nuestro propio teléfono celular, lo conectamos vía Bluetooth, ¿sí?, y logramos descargar la información de la memoria y automáticamente se envía a los servidores de Mirion. Y una vez que se tiene allá, se procesa de forma inmediata y puedo ver la información directamente en línea. Desde mi móvil o desde una página web, puedo ver la información de mi dosis de forma inmediata, en el momento que guste. Y sin necesidad de estar enviando mi dosímetro a ningún lado para lectura. Entonces, tiene varias ventajas, le llamamos dosimetría bajo demanda, por varias razones. Primero, porque podemos leerlo cuantas veces querramos, ¿no? Si yo lo quiero leer una vez a la semana, lo puedo hacer, no pasa absolutamente nada. Y lo único que va a pasar es que se desgaste más rápido la batería, pero hasta ahí. Procesamiento y transmisión a distancia, esto se hace vía Bluetooth, no se conecta ningún cable al dosímetro, ni al teléfono, ni nada, todo es vía Bluetooth, ¿sí? Tenemos acceso inmediato a la información una vez descargada la información del dosímetro, tenemos acceso inmediato a los reportes de dosis, y esos reportes están almacenados en la página de Mirion. En cualquier momento me puedo meter y volverlos a sacar, no pasa absolutamente nada. Hacer un detector tipo cámara de ionización tiene una alta sensibilidad y precisión a la información que está reportando, y decimos que es un sistema inteligente porque elimina procesos de recolección y dispersión de dosímetros. Podemos realizar un seguimiento diario a la exposición de los trabajadores, y como es algo que se procesa directamente en un sistema, en cuanto yo descargo mi dosis, si hay dosis alta, aun cuando yo no la vea, automáticamente me va a llegar una notificación a mi correo electrónico donde me va a decir tal dosímetro tuvo una dosis elevada. Entonces, esto es una información inmediata. Todo, como les decía, un proceso nada más mediante mi app en mi teléfono móvil, en donde yo me encuentre. Mientras tenga Bluetooth y acceso a Internet, puedo realizar mi lectura, se envía la información a los servidores de Mirion e inmediatamente lo estoy revisando
en mi móvil, en mi computadora, en mi laptop, en mi tableta, donde guste. Todo, insisto, con una aplicación en el móvil. Realmente el proceso de lectura es algo muy rápido, donde básicamente ya descargué mi aplicación al móvil y con mi dosímetro, 5 segundos, aprimo el botón, se enciende este LED en verde y empieza el proceso de lectura. Lo conecta, empieza a leerlo, envía la información y termina. ¿Ya? Con eso obtuvimos la lectura y después de esto me meto a la página de Miriam donde yo creo mi propio password, porque es algo personal, y de aquí puedo entrar a ver mi dosis. Existen distintos tipos de acceso. Nivel de usuario, nivel de administrador de ubicación o de cuenta, donde el usuario solamente puede ver la información del propio usuario y el administrador puede ver la información de todos los usuarios. Básicamente este es el reporte que ustedes pueden obtener, donde viene el periodo que sacamos, el mes, el nombre de los usuarios y las dosis, mensual, trimestral, anual y de por vida. Todo esto, ¿sí?, lo hacemos, bueno, también algo que podemos checar es la dosis diaria de cada trabajador. Si hay una dosis elevada, podemos ver en qué día fue esa dosis elevada, ¿no?, aquí, pero todo esto sin la necesidad de estar haciendo costosos envíos, ¿no? El tiempo que eso pierde, el riesgo de que se pierdan, las falten en la mensajería, ¿no? Entonces, todo esto sin necesidad de envíos, podemos obtener toda esta información. No sé si hay alguna duda hasta aquí, algún comentario. ¿Cuál es el costo de este dosímetro? ¿Y es anual o cómo? En este caso, para esta tecnología se hace un contrato anual, porque así lo solicita el fabricante, que es de Estados Unidos. El costo varía dependiendo la cantidad de usuarios, ¿no? El costo más caro es por un solo usuario, tiene un costo aproximado de 500 pesos por un solo usuario, y de ahí va para abajo. Mientras más usuarios sean, es más barato, ¿no? Pero aquí lo que siempre les comentamos es, si es un solo usuario, el puro costo de envío, que son 2 envíos al mes, uno de mi unidad a la empresa y uno de la empresa que me da el servicio a mi unidad de trabajo, son 2 envíos mensuales. ¿Cuánto cuestan nada más los envíos? Prácticamente es el costo del servicio. Entonces, el costo más caro sería de un solo usuario, que oscila los 500 pesos. No tengo yo el dato exacto, pero es alrededor de unos 500 pesos por un solo usuario y es el más caro. ¿Al mes? Al mes, sí. Sí es al mes. Si son, ay, es que no me acuerdo, no tengo yo los precios aquí, pero sí, de ahí parte para abajo, por 2 usuarios son como de tal vez 400 pesos, luego por 3. Yo tendría la verdad que checarlo, ¿no? No tengo yo esa información, pero si no, a través de José Luis de Medinámica, él también les puede apoyar para darles una cotización ya más, ya formal del servicio. Pero aquí sí es un contrato anualizado, donde ustedes ya descargan la dosis de sus dosímetros y descargan sus reportes directamente de la plataforma. Gracias. ¿De qué? Bien. ¿Alguna otra duda o comentario?